Buenas tardes, mis hermanitos. Dios me los bendiga a todos los hermanos, hermanas, a familias, jóvenes de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Es un gozo y una bendición estar en contacto con ustedes otra vez. Espero que mi Señor Jesucristo, nuestro Salvador, los esté bendiciendo, continúe protegiéndoles de esta crisis en que todos estamos envueltos con el coronavirus, pero gracias porque Él es precioso con nosotros, ¿verdad? Como es el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Esta tarde vamos a mirar en Romanos capítulo 1, versos 13 al 17, que dice lo siguiente: No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Quisiera que miráramos el tema, el Evangelio poderoso de Dios, basado en las palabras acá de Romanos 1, del 15 al 17. 3 veces está la palabra Evangelio acá en estos versículos. Y este Evangelio, dice el apóstol Pablo, que él está ansioso, que él está presto, que está pronto para ir a Roma y anunciarles también ahí a la iglesia y a los visitantes este Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El Evangelio es una palabra que viene del idioma griego, transliterada del griego, que se pronuncia casi igual, Evangelion, y que significa buenas nuevas, buenas noticias. En el capítulo 10 de la misma epístola a los Romanos, en que podemos otra vez encontrar la mención de la palabra evangelio, dice acá en el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Los predicadores necesitamos ser enviados, no solamente por Dios, pero también por las iglesias que tienen autoridad para enviar a estos heraldos del Evangelio. Dice, como está escrito, verso 15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire cómo la palabra buenas nuevas, evangelio, anuncio, son asociadas, porque quieren decir lo mismo. La palabra evangelio, pues, significa estas buenas nuevas. En Nahum, capítulo 1, verso 15, tenemos este versículo del profeta Nahum también diciéndonos, mirad cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto se trata de que en aquel tiempo, cuando este territorio de Nínive se había otra vez descarriado, estaban otra vez en mucho pecado delante de Dios. ¿Se acuerdan el tiempo cuando el profeta Jonás llegó y les predicó y se arrepintieron desde el rey hasta el último de los plebeyos? Pero sin embargo, años después volvieron a descarriarse de nuevo y a
inmiscuirse en mucha pecaminosidad. Entonces, la Biblia dice que Dios iba a permitir que otras naciones vecinas vinieran y arremetieran contra este pueblo para destruirlo. Y en ese contexto es que tenemos el versículo que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La idea aquí es que en las torres de los muros donde están los centinelas esperando las noticias de qué fue lo que pasó allá con el pueblo, la guerra se perdió, se ganó, hubo mortandad o sobrevivieron. Entonces el centinela está esperando que alguien venga y traiga las noticias, buenas o malas. Entonces, si este mensajero que venía de la guerra venía casi arrastrando sus pies, como decaído, sin ánimo, cabizbajo, entonces el centinela inmediatamente tomaba la impresión de que la guerra se había perdido, de que el pueblo estaba derrotado. Pero si este centinela ve a este mensajero que viene allá, ansioso, corriendo, sus pies avanzando con rapidez, entonces inmediatamente él sabe desde larga distancia que hay vida, que hay victoria, que hay libertad. Y esta es la figura que usa la palabra de Dios acá, que el Evangelio es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en su Hijo, Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, podemos mirar por qué esto se llama el Evangelio, las buenas noticias. En esta epístola de Hebreos, capítulo 2, versos 14 y 15, dice lo siguiente: en cuanto al logro que el Señor Jesús hizo con su muerte en la cruz del Calvario, dice aquí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Ese es el Evangelio, que el Señor Jesucristo ha venido acá y con su pasión, con su muerte, sepultura y resurrección, que es el Evangelio, dice que Él destruyó al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que el Evangelio es las buenas noticias del cielo, de Dios, diciéndonos que ya no tenemos que ser esclavos de Satanás, ya no tenemos que morir en pecado, ya no tenemos que morir condenados, pero Cristo Jesús nos ha dado la salvación. Amén. En Lucas capítulo 3, versos 4 al 6 y el 18, miramos también el proclamador Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, dice, capítulo 3, versos 14 en adelante. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. Y respondió Juan, como el pueblo estaba en expectativa, dice el verso 15, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, entonces él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se acabará. Con estas y otras muchas exhortaciones, mire la palabra, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Eso quiere decir, anunciaba el evangelio a toda su audiencia. La Biblia dice, sí, que poco después él fue arrestado y fue decapitado por Herodas, eso está en Mateo capítulo 14, pero inmediatamente después, en Marcos 1:14, dice la palabra de Dios también, que el Señor Jesucristo sucedió a Juan el Bautista. Con suceder, queremos decir, inmediatamente después, él comenzó su ministerio y comenzó a predicar también. Y dice en verso 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio, pues, es las buenas nuevas de salvación, de que Dios ha enviado a su Hijo Cristo Jesús para ser nuestro Salvador. Amén. Una cosa que tenemos que aprender es que el evangelio es de Dios. En el texto que leímos, dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de ¿quién? Poder de Dios. El evangelio es de Dios, contiene el poder de Dios, emana del corazón de Dios para la salvación a todos los hombres. La Biblia dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, esto es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En 1 Timoteo 2, versos 3-6, también dice lo siguiente un poco. Es 1 Timoteo capítulo 2, pido disculpas, no es el 1, pero capítulo 2, verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Así pues vemos que sí, la obra del Señor Jesucristo en la cruz a favor nuestro es suficiente para el perdón y la salvación de todos los hombres. Y quien se atreva a pervertir, a desfigurar este evangelio, añadiendo o quitándole algo más a este mensaje bendito de Dios, es un insulto al Padre, es un insulto al Hijo. Y por eso maldice eternamente al que tal haga, pues no solamente se condena a sí mismo, pero también estorba, previene o impide a los pecadores que sinceramente buscan a Dios y quieren encontrar perdón y salvación. En Gálatas capítulo 1, en el verso 6, es lo que leemos. Gálatas capítulo 1, verso 6. Mírelo usted también conmigo en su Biblia, por favor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 2 veces la palabra de Dios dice acá que Él maldice perpetuamente a quien se atreva a añadir o quitar algo a su palabra. Y esto es debido a que algunos judaizantes habían llegado y estaban trabajando bastante duro, tratando de desbaratar la obra del apóstol Pablo. Ellos ya habían recibido a Cristo como su Salvador personal, pero ahora estos judaizantes estaban diciéndoles que para ser salvos, además de su fe en Cristo, necesitaban cumplir con la ley de Moisés, guardar el sábado, circuncidarse y hacer una diferente lista de cosas para lograr la salvación. Y el apóstol Pablo lo vemos acá, posiblemente con su sangre hirviendo, su rostro colorado y enojado y comienza a escribir enojado como Dios le inspiró para que maldiga a estas personas, porque no es por la ley de Moisés, no es por holocaustos, no es por sacrificios, no es por ceremonias, no es por nada. Hermanos, la palabra de Dios dice claramente, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto quiere decir, Dios lo único que pide, requiere del pecador es que mire al intercesor, que mire a Cristo, que mire a su Salvador muriendo en la cruz. Y Dios quiere que no haya nada entre el pecador y el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. No se necesita el bautismo, no se necesita indulgencias, no se necesita buenas obras, no se necesita nada, absolutamente nada, pero solamente la fe en el Señor Jesucristo. Dios se siente insultado, el Hijo de Dios se siente insultado también cuando alguien se atreve a poner algo más, además de la obra de Cristo a favor del pecador. ¿Por qué es que Dios no quiere nada del pecador? Porque el pecador no está en capacidad de ofrecerle nada que sea necesario. Porque para Dios es suficiente, es poderoso, es único el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús. Isaías capítulo 64, verso 6 dice lo siguiente: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mire cómo aquí la Biblia dice que lo mejor que usted como pecador, usted como necesitado de perdón y salvación puede hacer delante de Dios, dice sus justicias, lo óptimo, lo mejor que usted puede hacer. Dice la Biblia que Dios los ve como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque vienen de las manos y del corazón de un pecador. Por eso usted no puede añadir, usted no puede presentar algo delante de Dios de valor que tenga mérito y que le traiga crédito delante del Señor. Usted lo único que hace con esto es porque quiere ser bueno, quiere apartarse de esto, quiere apartarse de lo demás, quiere limpiarse a usted mismo y usted cree poder encontrar mérito delante de Dios orando, leyendo la Biblia o
siendo muy dadivoso con los demás, etcétera, etcétera. Nada de esas cosas son necesarias para su salvación. Usted solamente ponga su mirada en el sacrificio de Cristo Jesús y usted será salvo. La palabra de Dios dice en Romanos 10:13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén. El perdón de los pecados, la salvación, la justificación que produce este evangelio divino es para usted, pecador. Y todo lo que Dios quiere de usted es que tenga fe, que usted crea en este sacrificio vicario de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 1:15 lo siguiente. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel quiere decir por ser palabra de Dios, por ser el evangelio, algo que emana del corazón, de la mente de Dios, es fiel. Eso quiere decir es verdadera, es pura, es perfecta, digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús, ¿qué hizo Cristo Jesús? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, un hombre enemigo del cristianismo, un hombre enemigo de Cristo, que quería barrer el cristianismo de Israel y de todas las demás naciones. Y él perseguía, encarcelaba, trituraba y mataba a los cristianos. Pero él llegó un día que llegó a reconocer su necesidad de Jesucristo como su Salvador, y el Señor lo salvó. Por eso él dice: gloria a Dios, de todos estos pecadores, yo soy el primero que Cristo ha salvado. Amén. También Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Amén. Hay un texto bonito en Isaías capítulo 38, versos 17, que me gustaría compartir con ustedes también. Isaías 38, 17, dice así: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mire qué frase más poderosa acá. Dice: me has librado de este hoyo, de la condenación, de la corrupción, de las consecuencias del pecado. Dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Hermanos, Dios hizo esto. Y por eso aquí dice la palabra de Dios que eso fue lo que a Dios le agradó. Eso es lo que Él quiso hacer. Él ha sido y todavía es un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de amor para el pecador. No importa cuánto pecado usted ha hecho desde niño hasta la actualidad, por más alta y grande que sea la montaña de maldad y de pecado, la sangre de Cristo Jesús, el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, viene y lava toda esa maldad, todo ese pecado, y Dios le justifica, Dios le declara justo, Dios le salva, porque usted cree también en el Evangelio. En Colosenses capítulo 2, el verso 13 también, ya que estamos hablando de todos los pecados, y ahora vamos a comentar un poquito sobre eso. Lo importante es de esa palabra todos.
Porque a veces algunos hermanos piensan, algunos creyentes piensan, bueno, pues el Señor me ha perdonado unos pecados y cuando acepté a Cristo como Salvador personal y hasta el día que yo creí en Él y que le recibí como mi Salvador, creyendo que Él murió por mí en la cruz, pero después de eso yo todavía sigo pecando, sigo fallándole a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios acá en el verso de 38, 17 de Isaías, que Él echó en sus espaldas todos nuestros pecados. El Señor Jesucristo cargó con todos los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros, no solo los suyos y los míos, pero los de todo el mundo. Aleluya. Gloria a Dios, ese es el Evangelio y usted necesita creerlo y rendirse al Señor en fe y darle gracias por esa obra que Él ha hecho. Mira lo que dice también en Colosenses capítulo 2, verso 13. Y vosotros, y esto le está diciendo ahora aquí la palabra de Dios a la congregación de Colosas, la iglesia de los colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ve lo que bonito lo que dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estando muertos en delitos y en pecados, por el sacrificio, por la buena noticia del Evangelio, de que Cristo murió en nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar, canceló la cuenta que nosotros no podíamos cancelar delante de nuestro Dios por nuestros pecados, pero el Señor Jesucristo lo hizo. Así como Él tiene vida, dice que también nos ha dado a nosotros vida. Dice, en el cual fuisteis también resucitados con Él, verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os dio qué? Os dio vida. Amén. La vida de Dios. Usted como pecador no tiene vida. Usted solamente tiene existencia. Usted está muerto en delitos y en pecados. Pero a causa del sacrificio del Señor Jesucristo, por el perdón que Dios le da, por usted creer que Él es la ofrenda por su pecado, Dios le justifica, Dios le perdona, Dios le da vida eterna. Por eso dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. No solo unos cuantos, pero todos los pecados. Amén. El Evangelio, pues, amigo y amiga que me escucha, es lo que usted necesita, creer. Dice otra vez en nuestro texto de Romanos capítulo 1 lo siguiente. Vamos a leerlo de nuevo. En el verso 16, 15 y 16 dice, así que en cuanto a mí, pronto, listo, ansioso, estoy para anunciaros las buenas nuevas, anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo. Y eso quiere decir, cuando usted no se avergüenza por algo, es porque usted está orgulloso más bien, ¿verdad? Pues Pablo estaba orgulloso. Ahora, no solamente de ser salvo, perdonado, aceptado delante de Dios por haber creído en Jesucristo como su Salvador personal. Dice, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ve lo que dice el verso 17, porque en el Evangelio, en las buenas noticias que Dios tiene a través de Cristo Jesús, dice, la justicia de Dios se revela. La justicia es lo que Dios requiere
para que el pecador pueda tener comunión y compañerismo con Dios. Y esa justicia, que es el estándar, que es la medida, que es lo que Dios requiere del pecador, esa justicia de Dios, que usted y yo no podemos producirla, usted y yo no podemos. Que el Señor me lo bendiga, mi amigo, mi amiga, que está usted buscando la justicia de Dios, la aprobación de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, el compañerismo de Dios, ahora, mañana y siempre. Solamente se puede encontrar creyendo, abrazando, recibiendo el Evangelio, que quiere decir que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a las profecías. Esto ya estaba profetizado, que era el único plan que Dios tiene para darle a usted perdón y salvación. Espero que este mensaje, Dios, el Espíritu Santo, lo use, lo aplique a su vida, a su corazón, para que usted también reciba a Cristo como su Salvador personal. Amén. Y nosotros, hermanos de la iglesia, que estamos encomendados, comisionados, llamados de parte de nuestro Dios para proclamar el Evangelio, que lo sigamos haciendo. Como dije en la introducción del sermón, que el Evangelio es la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener oración. Padre Santo, gracias te damos en este momento por tu palabra tan preciosa, Señor. Si el Evangelio, las buenas noticias, estas albricias, estas buenas nuevas, Señor, son preciosas. ¿Cómo necesitamos oír este mensaje, gozarnos con este mensaje y estar como Pablo, ansiosos, llenos de anhelos, llenos de ansiedad, no de ansiedad, pero ansiosos para proclamar tu palabra, Señor, a los demás? Gracias por el privilegio de ser una iglesia, gracias por el privilegio de pertenecer al cuerpo de Cristo y por este honor divino que tenemos de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizando a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado, para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.